Este es un tema sobre el que es muy importante que diferencies los tipos de vértigos que hay, porque hay muchísima confusión y obviamente si no tienes claro cuál es tu tipo de vértigo va a ser difícil que pongas las soluciones adecuadas. Soy Íñigo Junquera y esto es un nuevo vídeo de Physi Online. Y qué molesto, qué desagradable es el vértigo, ¿verdad? Especialmente cuando se perpetúa, cuando continúa, es un día y otro, ¿verdad? Es muy, muy desagradable, por eso tenemos que buscarle una solución. E insisto, lo primero es diferenciar cuáles son los tipos de vértigos. El primero es el que tiene que ver con el oído. Es un vértigo en el que los fisioterapeutas tenemos mucho menos que hacer, es un campo más propio de los otorrinos. Y solo quiero que entiendas lo siguiente. Este es el oído interno y aquí tenemos, ¿ves? Estos tres aritos que están situados en los tres planos del espacio. Estos tres aros están llenos parcialmente de un líquido y dentro de esos conductos hay unos pelitos que perciben si el líquido les está mojando o no les está mojando. Es así como están informando al cerebro de en qué posición estamos. Si yo hago esto con mi cabeza, el líquido, si se va a mover dentro de esos tubos, va a dejar de mojar en un lado, va a empezar a mojar más en el otro y así es como va a informar a mi cerebro de cómo estoy o cómo está especialmente la cabeza situada en el espacio. Como tenemos esos aros en los tres planos del espacio, tenemos una información completa, que además se junta con la información visual, se junta con la información propioceptiva de los receptores de tensión, etcétera, de posición de los músculos, tendones y ligamentos, y todo eso se conjuga en el cerebro para establecer una postura. Si hay malas informaciones, fundamentalmente las que provienen del oído interno, porque se forman una especie de granitos que confunden, están mandando informaciones erróneas a esos pelitos, se quedan pegadas a los pelitos, lo que se denominan los otolitos. Eso puede estar provocando, alterando la información que recibe el cerebro y entonces es cuando se pierde esa noción de la posición espacial y todo empieza a dar vueltas, ¿de acuerdo? El segundo tipo de vértigos, insisto, ese es más propio de los otorrinos, aunque también hay fisioterapeutas muy especializados en esto. El segundo es el que tiene que ver con las cervicales. Realmente este es el más común. Estamos hablando de porcentajes altísimos de los vértigos y mareos, especialmente más en la sensación de mareo, tienen que ver con las cervicales. ¿Y cómo es que las cervicales terminan provocando unos vértigos? Lo vemos aquí. Estas arterias que suben por las cervicales, puedes ver que suben ahí atravesando unos agujeritos, ¿sí? Son las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales luego penetran en el cráneo. Puedes ver aquí cómo además hacen como unos requiebros, ¿sí? Entonces es en esta zona, en la zona suboccipital, en la zona cervical baja, donde las tensiones musculares, toda la presión, más un mal posicionamiento entre la primera y la segunda cervical, entre el occipital y la primera cervical, van a provocar pequeños estrangulamientos de estas arterias que entran en el cráneo y terminan dando riego fundamentalmente al cerebelo, y el cerebelo es el que gestiona toda esa información posicional y nos ubica en el espacio. Si el cerebelo tiene una carencia de riego sanguíneo, aparecen esas sensaciones de mareo, inestabilidad, etc. Obviamente, esto va a ser más acusado en una persona mayor, en una persona que además ya tiene las arterias rígidas, calcificadas, con una falta de riego ya de base, que va a verse encima acentuada por este tipo de problemáticas. Y si además aquí hay unas artrosis que están todavía comprometiendo más el flujo sanguíneo, es decir, todos esos elementos se van juntando, pero siempre la tensión muscular
El estrés, que aquí afecta brutalmente, va a ser una causa muy, muy, muy importante. No voy a meterme en esto, puedes encontrar dentro de nuestro portal bastantes vídeos sobre este tema donde se te va a explicar muy profundamente cuáles son las causas, pero te adelanto por aquí, tienen que ver con la vesícula biliar, son reflejos de vesícula biliar en la zona suboccipital. Ya sé que esto suena un poco extraño de entender, pero desde la perspectiva de la medicina china es algo más entendible, incluso de la osteopatía también hace estas uniones. El estrés, la agresividad guardada, reprimida, van a generar grandes tensiones en todo el anillo de mandíbula, nuca, etcétera, que van a estar comprimiendo estas arterias y van a favorecer que aparezcan los vértigos. Además, la vesícula biliar provoca de forma secundaria, y eso se entiende muy bien en la medicina china, alteraciones en el riego sanguíneo en general, con lo cual un factor más para que el riego sanguíneo del cerebelo esté disminuido. Todo esto, todo este patrón es el que se da en la mayor parte de las personas que tienen vértigos o mareos, con lo cual tienes que buscar por aquí, tienes que buscar un tratamiento para esa vesícula, tomar conciencia del problema emocional que hay de base, trabajar esa zona cervical, trabajar esa zona de mandíbula, ¿sí? Esa es la clave para solucionar realmente los vértigos, que, insisto, son la mayor parte de las veces vértigos por la zona cervical, originados en la zona cervical. Y hay un tercer tipo de vértigo, ¿vale? Pero sencillamente lo dejo ahí para que se tenga en cuenta, y son vértigos por elementos más graves, en general mucho menos frecuentes. Tumores, lesiones cerebrales, etcétera, que también, obviamente, pueden producir, si afectan a zonas del cerebro que tienen que ver con el equilibrio y con la posición, van a poder provocar también sensación de vértigo, de mareo, además de dolores de cabeza. Suelen ser síntomas que ya rápidamente nos indican que no es un vértigo ni de oído ni un vértigo cervical, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es todo, espero que te haya quedado más o menos claro. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.